la memoria RAM. Como estábamos diciendo, en informática, la memoria es el dispositivo que almacena datos del computador durante algún tiempo determinado. Se considera como uno de los componentes fundamentales de cualquier equipo de cómputo, al estar interconectada con el procesador y permitir su interacción con los diversos dispositivos de entrada y salida. Vean que el computador es todo sistema de cómputo, sin importar que sea simple o complejo, requiere de algún tipo de memoria para su funcionamiento, siendo los tipos básicos de memoria la memoria ROM o de solo lectura y la memoria RAM o de acceso aleatorio. Cuando hablamos de la memoria RAM o memoria primaria, decimos que está conectada directamente al procesador, debiendo estar presente para la realización de cualquier función del procesador, ya que la memoria RAM va a contener los programas en ejecución y los datos de trabajo del sistema, pudiendo transferir información muy rápidamente entre los entre los eh, entre el registro de procesador y las localizaciones de memoria RAM. En los computadores modernos se usan, ya he pasado dos veces el PTP, ya está la tercera. En los computadores modernos se usan memorias RAM de acceso aleatorio basadas en electrónica de estado sólido, que van a conectarse directamente al procesador a través de buses de direcciones de datos y de control. El almacenamiento de tipo primario lleva por principal requisito que cualquiera de sus localidades debe ser directamente direccionable. Esto quiere decir que los datos contenidos en la memoria RAM deben poder encontrarse basándose en su dirección. Es por ello que los registros del procesador no pueden considerarse como almacenamiento primario, ya que estos son referenciados por nombre, de forma directa y no por dirección. La ventaja de la memoria RAM es entonces su alta velocidad, teniendo por desventaja su volatilidad, ya que al quitar la energía eléctrica se pierde toda la información contenida en ella. Vean que aquí tenemos tratando de simplificar un poco esta explicación. Decimos que los procesos comparten lo que es tiempo de procesador, recursos del procesador, y también van a compartir memoria física. El proceso necesita de memoria para poder almacenar sus códigos y sus variables. El sistema operativo también necesita de memoria para almacenar sus procesos y tablas de control. Pueden haber dos o más procesos en la memoria al mismo tiempo. A esto es a lo que denominamos multiprogramación, donde el sistema operativo debe estar preparado para administrar la memoria, que sería el recurso básico del computador, evitando que los procesos dañen la memoria de los demás.
y garantizando que cada proceso tenga suficiente memoria, ni demasiada ni muy poca, es decir, optimizando el aprovechamiento de este recurso fundamental. De allí debemos pensar que existe una jerarquía de memoria, donde tenemos lo que es la memoria caché entre los elementos más altos. Recuerden que los registros de procesador son de más velocidad, pero no entran dentro de esta clasificación que estamos haciendo. Luego tenemos lo que es la memoria principal o memoria RAM, que es el valor intermedio. Y por último tenemos lo que son los discos duros, que tienen una velocidad lenta, pero son mucho más económicos y de mayor capacidad. Cuando hablamos de la gestión de la memoria, consiste en usar esta jerarquía para crear una abstracción que resulte de fácil acceso. De allí que el sistema operativo debe buscar los medios para administrar eficientemente la memoria. Entre estos tenemos llevar el registro de cuáles porciones de la memoria están en uso, asignar memoria a los procesos cuando así la necesiten y desasignarla o liberar la memoria cuando terminen lo que es o cuando se intercambien en el disco. Vean que allí tenemos varios momentos, varios procesos que deben ser gestionados respecto a lo que es la memoria RAM. Debemos, repito, en primer lugar, llevar un registro de la memoria en uso. Ustedes saben que la memoria, dicho de alguna manera sencilla, imaginemos que, déjenme quitar esto de aquí que está estorbando. Ajá, el lápiz, aquí está. Imaginemos que esto fuera la memoria RAM. Hay que llevar un control de qué espacio, vamos a suponer que cada uno de estos es una porción de la memoria de acuerdo a la configuración establecida por el sistema operativo que estemos utilizando en ese momento. Él tiene que llevar de alguna manera un control de cuáles de estos espacios están ocupados por diferentes procesos. Aquí podríamos tener un proceso X que ocupe 3 espacios. Podríamos tener otro proceso Y que ocupe 2 espacios. Y podríamos tener un proceso Z que ocupe 4 espacios. Entonces él tiene que llevar un control de alguna forma de cuáles porciones de la memoria están ocupadas, como esta y estas 4, y cuáles porciones de la memoria están libres, que sería esta y esta, para poder lograr la optimización de su aprovechamiento. Igualmente, él tiene que asignar memoria a los procesos que así lo necesiten. Y una vez que el proceso termina, debe liberar esas porciones de memoria. Bueno, continuando con lo que es la jerarquía de las memorias, podemos ver que en cuanto al diseño de las memorias, existe un compromiso entre las características de capacidad, costo y velocidad. Vemos que a menor tiempo de acceso, mayor costo. A mayor capacidad, menor costo por bit.
Y a mayor capacidad, mayor tiempo de acceso. ¿Qué significa esto? Las memorias que tienen más capacidad de lectura, de almacenamiento, por lo general son más lentas. Las memorias más rápidas, por lo general tienen menos capacidad de almacenamiento. Aquí habría que pensar en algo. Vean que si nosotros pudiéramos trabajar con lo que es la memoria ideal, estaríamos pensando en una memoria infinitamente grande y con tiempo de acceso muy corto, máxima capacidad de almacenamiento y mínimo tiempo de acceso, es decir, máxima velocidad de trabajo. ¿Cuáles son los problemas respecto a esto? Que una memoria como esta que estamos hablando ideal sería muy cara y tecnológicamente no resultaría factible. La solución La solución simplemente es manejar adecuadamente una jerarquía de memoria, donde unidades con grandes capacidades resultan más lentas y las unidades con capacidad menor resultan mucho más veloces. La meta, generar la ilusión de una memoria grande, rápida y barata, procurando mejorar, optimizar el rendimiento de una memoria de gran velocidad al costo de una memoria de baja velocidad. Aquí tenemos, vean que aquí tenemos el gráfico similar analizado de otra manera. Decimos que cuando se desciende en la jerarquía hay menor costo por bit, mayor capacidad y menor velocidad. También hay una disminución de la frecuencia de acceso a la memoria por parte del procesador. Vean que el procesador mayormente accede a lo que son los registros. Luego estos se comunican con lo que es la memoria caché para mejorar su rendimiento. La memoria caché está en contacto con lo que es la memoria principal y esta usa información de la memoria virtual proveniente del disco duro. Vean que ya es mucho más lejano, mucho más largo el proceso que se realiza entre lo que es el disco duro y el registro. Por eso es que decimos que la frecuencia de acceso es menor. Esto nos hace pensar en lo que es el principio de la localidad. Este indica que los programas acceden a una porción relativamente pequeña del espacio de direcciones en algún momento del tiempo. Eso es lo que indica el principio de la localidad, que los espacios acceden a una porción relativamente pequeña del direccionamiento en algún instante del tiempo. Este principio de la localidad implica entonces dos componentes, el temporal y el espacial. Cuando hablamos del componente temporal o de la localidad temporal, lo que estamos diciendo es que si un dato es referenciado, tiende a ser referenciado de nuevo en un tiempo próximo, es decir, cada vez que se cumple cierta cantidad de ciclos del reloj. En segundo lugar, cuando hablamos de la localidad espacial,
decimos que si un dato es referenciado, los datos con direcciones cercanas a él tienden también a ser referenciados pronto. Es decir, estamos hablando de un criterio de gestión tipo tablas. Vean que la localidad temporal, repito nuevamente, está basada en una forma cíclica, queriendo decir que si yo lo llamé en este momento, en algún punto o cada cierto tiempo voy a volver a hacer el llamado. Mientras que lo que es la localidad espacial, lo que quiere decir es cercanía, que si yo llamé a un elemento del programa o de la que se encuentra en una posición de memoria, es muy probable que los próximos elementos que vaya a referenciar se encuentren cerca de el que estoy trabajando. Esto para mejorar lo que es mi rendimiento. Ese es uno de los motivos por los cuales periódicamente hay que desfragmentar nuestros discos duros. Recuerden que cuando el disco duro se fragmenta es porque hemos hecho muchas lecturas y borrados, escrituras y borrados, y por lo tanto las porciones de contenido se van aislando, se van separando, quedando huecos, quedando distanciamientos entre ellas y mala organización. Y esto va ralentizando nuestro equipo. Cuando hacemos la desfragmentación, el sistema lo que intenta es de reorganizar esos datos para que en lo posible cada uno de ellos quede cerca de lo que son sus demás componentes. Y aparte de esto, minimizar la cantidad existente de espacios vacíos, de huecos dentro de lo que es la memoria, el espacio en disco duro. En cuanto a la relación de la jerarquía de memoria y el principio de localidad, podemos decir que haciendo uso del principio de localidad, se presenta al usuario tanta memoria como esté disponible con la tecnología más económica posible, proveyendo acceso con la mayor velocidad disponible a través de la tecnología más rápida posible. Entonces lo que estamos hablando es que ya que tenemos varios tipos de memoria, utilizamos en cada momento la que resulte más conveniente. Vean allí, por ejemplo, en ese cuadro estamos hablando de velocidades referenciales. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, si la velocidad del registro fuera, estamos hablando de nanosegundos. Un, un nanosegundo, la velocidad de la caché secundaria sería de 10. La de la memoria RAM sería de 100. La del disco, el disco duro que le colocamos a nuestro computador podría ser de 10 millones. Y la del disco duro terciario, una unidad mucho más lenta, podría ser de 10.000 millones. Vean que estamos hablando de diferencias de velocidad bastante significativas. Pero al mismo tiempo, fíjense cuando hablamos de los tamaños. Decimos que lo que es el registro mide apenas algunos bytes. Por lo general 64 bytes. Lo que es la memoria secundaria se trabaja con algunos KB, como mucho actualmente he visto 2 o 4 megabytes. La memoria RAM actualmente trabaja a nivel de gigabyte, 4, 8, 16 gigabytes. Los discos duros ya están trabajando por el orden de los terabytes. Entonces, como pueden ver, tenemos unidades más grandes que realmente son más lentas y unidades más pequeñas que son mucho más rápidas, para poder hacer que el usuario tenga el máximo aprovechamiento posible de su sistema,
vamos combinando estos dos tipos de unidades con sus velocidades y capacidades a fin de generar el mayor rendimiento posible y de forma transparente sin que el usuario se dé cuenta de estos cambios entre la ubicación del componente.